nos resistimos al cambio. Se dice que precisamente esa es una de las situaciones que caracteriza más al ser humano, la resistencia al cambio. Por eso es que existen las tradiciones, porque las tradiciones precisamente lo que hacen es establecer de forma permanente algunas costumbres, algunos hábitos, algunas creencias, y nos aferramos a las tradiciones. Hay una frase que aparece en el texto que hemos leído: dar coces contra el aguijón. Buscándola en el diccionario de la Real Academia, en la página lo define así. Dice: dar coces contra el aguijón, obstinarse en resistir a fuerza superior. Obstinarse en resistir a fuerza superior. Dar coces contra el aguijón literalmente significa dar patadas contra algo puntiagudo y duro, no contra el aguijón. Pero es una expresión que refleja, como decimos nosotros aquí también, dar patadas de ahogado, ¿verdad? Resistirnos al cambio, obstinarse en resistir a fuerza superior. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era, por decir así, la crema innata de la sociedad judía. Más adelante él se define a sí mismo como fariseo de fariseos, ¿no? Hijo de fariseos y educado bajo los pies de uno de los miembros del Sanedrín, Gamaliel. Como hace un tiempo decían los estudiantes, probablemente Saulo de Tarso habría sido uno de aquellos que hoy en día se ufanan de tener 3 o 4 doctorados por la gran preparación que tenían, ¿no? También gozaba de la influencia. El pasaje nos dice que fue y pidió cartas a los sumos sacerdotes. Es decir, pedir cartas de la máxima autoridad religiosa significa que gozaba del apoyo de ellos y que ellos tenían la confianza en Saulo. Así que Saulo seguramente se perfilaba para ser miembro del Sanedrín en algún momento de su vida. Saulo se perfilaba para ser uno de los líderes de la nación judía que pudiera dar guía y orientación a una nación que trataba de autodefinirse en un momento de crisis política, crisis nacional, crisis ante estar invadidos por Roma. Como ustedes saben, unas pocas décadas después del inicio del cristianismo, los judíos, en ese afán de independencia, se rebelaron en contra de Roma. Por un tiempo lograron sacar a los romanos de la ciudad de Jerusalén, pero finalmente la ciudad fue sitiada por las tropas del general Tito, quien posteriormente habría de ser el emperador Tito, y precisamente se dice que mientras estaba sitiando la ciudad de Jerusalén, a Tito lo llamaron a Roma para ser nombrado emperador. Finalmente, en el año 70, la ciudad de Jerusalén cayó ante el sitio romano y la ciudad fue destruida, fue quemada, el templo fue destruido, fue quemado. Así que esos deseos de tratar de definirse plenamente fallaron para la nación. Y Saulo se perfilaba como uno de los líderes de aquella nación. Tenía un gran futuro por delante, ¿no? Como muchos de nosotros hoy en día podríamos pensar de nuestras posibilidades, de nuestros logros, de nuestros alcances. El futuro es nuestro, diría alguien por ahí, ¿no? El futuro es nuestro. Comenzaba en Jerusalén, con el inicio de la iglesia, un cambio que iba creciendo, ¿no? Aquel grupo de la iglesia comenzaba a darle dolores de cabeza al liderazgo judío. Y nadie mejor que aquel joven como ser el líder de la contrarrevolución, por decir así, el que se oponía a ese cambio. Así que Saulo de Tarso, animado por sus posibilidades, por su conocimiento, por sus influencias, por el perfil que tenía por delante, decide tomar la batuta en contra del movimiento anti-iglesia, si quisiéramos decirlo así, ¿no? Comienza diciendo el capítulo 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Un hombre decidido, un hombre de un carácter fuerte, un hombre que cuando
se emocionaba o se ilusionaba o se entregaba y comprometía con algo, lo hacía con gran apasionamiento. Así que Saulo, sintiéndose ofendido por este nuevo movimiento, con el sentir, dice, de amenazas y muerte, porque realmente querían deshacerse de los cristianos como estaban, va con los sumos sacerdotes y les pide cartas para que les autorice a salir de Judea y dirigirse a Siria, a Damasco, donde seguramente había un buen número de judíos y a donde quizá habían huido algunos cristianos a refugiarse, para poder ir y traerlos presos a Jerusalén. Miren, la razón por la cual Pablo podía hacer esto es porque en Palestina los romanos le habían dado cierta libertad al concilio o al Sanedrín. Así que si era algo que tenía que ver con judíos, la autoridad de los sacerdotes y del Sanedrín trascendía las fronteras de Judea, porque los judíos eran ciudadanos de Judea. Entonces, si eran judíos que se habían ido a refugiar a otra ciudad, podían ser perseguidos, por decirlo así, y ser traídos de vuelta. Casi podríamos decir que era un tipo de extradición, ¿no? Al estilo de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Había autoridad para ir y extraditar, traer de vuelta de aquella región fuera de Judea y traerlos de vuelta a Jerusalén. Eso es mucho poder, ¿no? Eso es mucho poder. Poder ir a otra ciudad, a otro país, e ir y tomar a las personas y traerlas de vuelta con tal autoridad. Pero Pablo no se imaginaba que en ese deseo de perseguir a la iglesia, Dios iba a venir a su encuentro. Dice que yendo por el camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es bueno ser una persona definida, una persona de opiniones firmes y una persona que tiene metas claras. Pero hay un problema con eso. El problema es que nosotros mismos nos limitamos y nos autoconvencemos de que tenemos la razón en todo, que nadie más nos puede convencer. ¿Ha conocido usted a una persona tan segura de sí misma que cree que todo el mundo está equivocado y que solamente esa persona tiene la razón? Y seguramente Pablo era así. Estaba tan claro y seguro de que estaba en el camino correcto, que Dios en su gracia viene a su encuentro y le dice: Saulo, estás equivocado. Una de las cosas más dolorosas y difíciles de reconocer en la vida es darnos cuenta de que estamos equivocados. Cuando hemos tomado decisiones cruciales e importantes y creemos que están en el camino de lo correcto, y reconocer que nos equivocamos y que estamos yendo en contra de la corriente, porque la corriente viene y trata de arrastrarnos y nosotros nos resistimos y pensamos que esa corriente que viene en contra de nosotros tenemos que resistirla para mantener nuestra firmeza. Lo más difícil es darnos cuenta de ello. ¿Por qué perseguía Saulo a la iglesia? Saulo perseguía a la iglesia porque estaba convencido, uno, de que estos seguidores de Jesús estaban siguiendo a un falso Mesías, y por consiguiente no creía que Jesús fuera el Mesías. Estaba convencido de que la iglesia vendría a causarle mayores problemas a la nación de Israel, quien en su anhelo de cumplir la voluntad de Dios estaba tratando de independizarse de la presión del pueblo de Roma. Él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo mejor para la nación de Israel y era lo mejor en su seguimiento del verdadero Dios. Pero lo que viene a la sorpresa del apóstol Pablo es darse cuenta de que en esa persecución de la iglesia estaba persiguiendo
al Señor mismo. Y cuando viene a su encuentro, el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Perseguir al pueblo de Dios es casi como perseguir al Señor mismo. Es algo similar a lo que el Señor Jesucristo dice en el pasaje de Mateo 25, cuando dice que aquellos que le dieron de comer y le dieron de beber, y aquellos le preguntan: Señor, ¿cuándo te dimos de comer y cuándo te dimos de beber? Y el Señor le responde: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Imagínense ustedes ser opositores en contra de la autoridad establecida. Ha pasado en muchos países, pasó en nuestra Guatemala en la época de la guerra, ¿no? Los grupos que se oponían al gobierno establecido. Y no les va bien. Y muchas veces los aquietan, muchas veces los acaban, porque cuando uno se opone a la fuerza, no es fácil. Y si oponerse a los hombres que tienen autoridad es difícil, oponerse a Dios es todavía más difícil. Y eso es lo que le dice el Señor a Pablo: Pablo, me persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Obstinarse en contra mía no te va a llevar a ningún lado. El no creer es obstinación. El no aceptar nuestro pecado, el no aceptar nuestra condición de desobediencia para con Dios, es obstinación. Y hay mucha gente por ahí, seguramente muchos entre nosotros en algún momento, espero que no ahora, que a pesar de que escuchamos la voz de Dios, nos resistimos a aceptarlo. Nos resistimos a aceptar que Dios es Dios y que nosotros somos hombres, simples hombres, y que estamos limitados, somos efímeros, somos mortales, y que estamos subordinados a la soberanía y a la autoridad de Dios. En su gracia, por medio del Evangelio del Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, Dios viene a nuestro encuentro, así como vino al encuentro de Saulo, camino a Damasco. Ante esta situación, Pablo no responde más que tembloroso y amedrentado, y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una pregunta importante, es una pregunta difícil, porque significa ponerse completamente a disposición de Dios. Pero eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recientemente, leyendo un comentario, el comentarista decía en un trozo al final de un párrafo que solo hay dos clases de personas: aquellas que le dicen a Dios: hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios les dice: hágase tu voluntad. Hay personas que dicen: Dios, haz que mi vida sea el reflejo de que Él hace lo que tú quieres, pero otras que dicen: es lo que yo quiero y punto. El asunto es que Dios no le retuerce el brazo a nadie. Dios deja que nosotros tomemos la decisión. Pero en su gracia, Dios viene a nuestro encuentro y nos muestra que estamos equivocados. Pero dependerá de nosotros el responder: ¿qué quieres que yo haga? Dependerá de nosotros el de estar dispuestos a aceptar la gracia de Dios. En uno de los pasajes que hemos leído esta mañana, en el testimonio que Pablo da en la carta a Timoteo, dice que realmente todo lo que en su vida ocurrió es por la gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de él. Y Pablo reconoce que a pesar de estar persiguiendo al pueblo de Dios, Dios tuvo misericordia. Pero esa misericordia de Dios sintonizó con la disposición de Pablo. El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y aquellos hombres que iban con él, dice, también habían escuchado la voz, pero sin ver a nadie. Así que Saulo, habiendo perdido la vista por aquel encuentro con Dios,
es llevado a Damasco y estando en Damasco queda ahí 3 días sin ver, sin comer ni beber. 3 días de ayuno completo. 3 días en los cuales, por alguna razón, Dios permitió que quedara ciego para no distraerse quizá de otras circunstancias a su alrededor y para que tuviera una oportunidad de reflexionar. Yo no sé si ustedes han tomado en algún momento un día de evaluación de sí mismos y de reflexión. A veces ni una hora tomamos, ¿verdad? Tomar un día es bastante, pero Pablo tuvo 3 días en los cuales ni comió ni bebió y tuvo la oportunidad de hacer un recuento de todo lo que su vida había sido. El ir recordando seguramente y darse cuenta en aquel momento de la gracia de Dios, de su amor, de su misericordia, al encontrarlo a él camino a Damasco. Por lo que viene más adelante en el diálogo del Señor con este otro individuo, Ananías, Pablo estuvo orando. El Señor le dice a Ananías, ve a Damasco y él ora. Además, Dios había venido a él en visiones. Ha visto, dice, a un hombre llamado Ananías que viene a él y pone las manos encima de él para recobrar la vista. Así que Dios había estado trabajando. Por los testimonios que Pablo da en sus epístolas, sabemos y entendemos que Dios de alguna forma especial se manifestó en visiones a Pablo. Porque Dios quería de una forma especial hacer patente la voluntad de él para con Pablo transformarlo. Al venir el Señor con Ananías, este otro individuo al quien llama para que llegue a Damasco, se encontraba en Damasco Ananías, para que ahí en Damasco vaya a buscar a Pablo en este lugar, en esta calle derecha, en casa de un tal Judas, y que encuentre a Saulo. Y le dice Ananías, Señor, pero si este es el perseguidor y hemos escuchado, y lo que el Señor le dice a Ananías nos ayuda a recordar y reconocer qué es lo que el Señor tenía para con Pablo. Ve, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esos versículos 15 y 16 podemos encontrar, en resumen, lo que el Señor tenía para Pablo. Convertirlo de el perseguidor de la iglesia a ser el apóstol de los gentiles. De ser aquel que daba coces contra el aguijón, a ser uno que su vida iba a ser una demostración de lo que significaba padecer por Cristo. Una transformación completa. La vida de Pablo llegó a ser crucial para el inicio de la iglesia en el primer siglo. Pero no solamente para el inicio de la iglesia en el primer siglo, sino para la formación estructural, teológica y espiritual de la iglesia a lo largo de los próximos siglos hasta el día de hoy. Tras llegar Ananías a la casa, viene y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo está a punto de comenzar su ministerio, como narrará el resto del capítulo 9, que no estamos considerando hoy. El punto importante es que un asunto que debemos recordar es que encontrarnos con Dios transforma nuestra vida y propósitos. Encontrarnos con Dios transforma nuestra vida y propósitos. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido en su vida sin sentido, sin propósito, o ha sentido que nada de lo que hace prospera, que todo lo que hace como que continúa, si usted está decidido a continuar, pero no siente que no logra llegar a nada, que todo se le dificulta. Quizás porque necesita que Dios venga a su encuentro y cambie su vida y le dé un nuevo propósito de orientación. Dios nos encuentra a nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió en la cruz, llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa, pero también puso la base para darnos una nueva vida, una vida transformada y una vida renovada.
en ese encuentro que tenemos nosotros con Jesucristo en la cruz, es que cada uno de nosotros puede encontrar el verdadero significado y propósito de su vida. Y poder encauzar la fuerza, la energía, el impulso y el ánimo que tiene, en vez de oponerse a Dios, encaminarlo en el camino de la voluntad de Dios. Naturalmente, no vamos a escuchar la voz del Señor Jesús en nuestro camino de Damasco. Si quisiéramos que sea ahí, lo más seguro es que no vamos a encontrar o tener una visión de esta naturaleza. No vamos a tener a un Ananías también que ha recibido la voz del Señor, pero tenemos la voz de la palabra de Dios, que es clara, que es audible, que es comprensible y nos demuestra todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Podemos conocer la voluntad de Dios y entender que Dios quiere que abracemos el amor de Dios, que nos cambia y nos transforma y nos permite reconocer qué es lo bueno para nosotros. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, seguramente recordando mucho de lo que el Señor había estado haciendo en su vida misma, nos anima y nos exhorta en estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguramente esto había sido la experiencia misma del apóstol Pablo: entregar al Señor su vida y su cuerpo como un sacrificio vivo. Cuando el apóstol Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga?, fue el colocarse plenamente a disposición del Señor. Pero fue darse cuenta también que no debía conformarse a la forma de pensar del mundo en que él había estado viviendo. El mundo judío, la sociedad judía, la religión establecida judía había conformado la manera de pensar del apóstol Pablo. Y Pablo dice: no, ya no quiero conformarme a esa forma de pensar, quiero transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que nuestra mente se transforma, porque somos transformados por la palabra del Señor, en la medida que nuestra mente se transforma al aprender de la palabra de Dios, podremos reconocer qué es lo que es mejor para nosotros. A los filipenses, el apóstol Pablo los exhorta a probar lo que es mejor cada día de la voluntad de Dios. He solido decir a lo largo de mucho tiempo que nuestra vida no solamente debe tratar de enfocarse en distinguir lo bueno de lo malo, sino distinguir entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo óptimo, entre lo óptimo y lo excelente. Cada día tenemos que ir tratando de ver qué es aquello que se ajusta más y más a la voluntad de Dios. Cuando nuestras vidas encuentran a Dios en el camino de nuestra existencia, nuestra vida se ve transformada en sentido y propósito. ¿Ha tenido usted ese encuentro transformador con el Señor Jesucristo? Ese encuentro transformador que le hace reconocer: mi vida ha cambiado y mi vida es totalmente diferente. No necesariamente tuvo que haber cambiado su vida de una forma dramática, porque no necesariamente su vida fue algo totalmente alejado del camino de Dios. Y puede ser que ese encuentro transformador haya sido muy temprano en su vida también. Si el Señor le bendijo y tuvo el privilegio de conocer de su palabra desde pequeño. Pero puede reconocer que su vida es distinta de la de muchos que están a su alrededor. Y al darse cuenta de que su vida es distinta a lo que pudo haber sido si no hubiera tenido ese encuentro en aquel momento de su vida, debemos agradecerlo. Cuando uno reconoce y mira: si no fuera por Cristo, yo sería como muchos más a mi alrededor y quizá mucho peor que ellos. Porque reconocemos nuestra debilidad humana, reconocemos nuestra pecaminosidad,
Y sabemos que de la misma forma que muchos otros están alejados del camino de Dios, si no fuera por esa gracia de Dios que nos encontró en el camino, nosotros estaríamos allí mucho peor. Quizá con algún vicio, quizá con alguna vida destruida, quizá habiendo vivido y experimentado pecados indecibles, pero si no fuera por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios es que no hemos nosotros caído en esto. Encontrarnos con Dios transforma nuestra vida en sentido, en propósito. Si siente que su vida necesita cambio, busque al Señor. Venga a la cruz de Cristo, encuéntrese con Él en esa cruz. Y si sabe que ha tenido ese encuentro con Cristo, pero que necesita todavía mejorarlo, venga a su palabra y experimente la voluntad de Dios, conozca la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque en ti nuestra vida cambia y transforma. Al encontrarnos contigo, nuestras vidas son diferentes. Te agradecemos también porque nos permites recordar la obra hecha por ti en el Calvario, al derramar tu sangre y ser colgado tu cuerpo en el madero por nosotros. Amén.